buenas noches, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia propiamente oratoria y argumentación jurídica. En ese sentido, les pido por favor a las alumnas y los alumnos que se van adhiriendo, si me pueden informar por favor si existe un correcto proceso en cuanto al audio y también en cuanto al video, para que luego entonces podamos disertar los temas que nos corresponden. ¿Sí me Todo escuchan? está perfecto. Buenas tardes, sí. Perfecto. Muy buenas Gracias. noches, apreciables alumnas y alumnos. Bueno, si ustedes así lo consideran, podemos dar inicio con los temas que nos ocupan y conforme sus demás compañeros se vayan adhiriendo a la sesión, que vayan retomando propiamente para que aprovechemos al máximo los tiempos. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, si ustedes recuerdan, en la sesión pasada hablábamos de qué tan importante es el hecho de saber argumentar, ¿no? Máxime nosotros, dentro del ejercicio de nuestra profesión, ya sea como abogados postulantes, como servidores públicos, como doctrinarios o incluso, ¿no? También como propiamente legisladores, no nada más es el hecho de poder transmitir una información a través de la palabra escrita, sino también a través de la palabra hablada, porque emanando todos estos elementos, ¿no? Que nos puedan acreditar o que puedan robustecer, ya sea la veracidad o los elementos que acrediten el derecho de nuestro representado, pues obviamente el fallo va a ser en su favor. Y luego entonces, aunque le asiste el derecho, pero si no sabemos transmitir este proceso, ¿no? A través de la autoridad jurisdiccional, pues luego entonces por ello, desafortunadamente, pues muchas personas siendo inocentes, ¿no? También se encuentran en prisión precisamente porque no existe una correcta transmisión de la información, no existe un encuadramiento de la conducta al tipo penal, no tal como lo establecen, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los silogismos, no existe una correcta conjunción entre la norma jurídica, entre lo que se establece dentro de los hechos y luego entonces entre la consecuencia del derecho necesaria, ¿verdad? Por ello, también cuando hablábamos de la argumentación, veíamos que esta se estructura a partir de los argumentos y que toma en consideración tanto la validez como la construcción de las argumentaciones, para luego entonces poder determinar todo aquel campo de investigación. Ustedes también recordarán que hablábamos que la argumentación en este sentido, bueno, pues existen dos tipos de argumentación y creo que esto fue de manera genérica lo que abordábamos con una serie de elementos o una serie también de ejemplos, ¿no? Pero de manera genérica existen dos tipos de argumentaciones. ¿Cuáles van a ser estas? La argumentación en la retórica y la argumentación científica. Cuando nosotros hablamos de la argumentación en la retórica, vemos que esta significa que o va a ser comprendida como aquella disciplina que contempla tanto las reglas, pero también los principios que refieren al arte de hablar y también al arte de escribir de forma elegante, de forma correcta y de forma congruente. ¿Por qué nos dice que esta es la argumentación de la retórica? Porque nosotros, y te pongo un ejemplo cuando hablamos propiamente de la deontología jurídica, nosotros como abogados sabemos que debemos regir nuestra conducta, nuestro actuar con una ética profesional, es decir, debemos realizar un deber ser aquello que si bien es cierto, la sociedad nos demanda, ¿no? Dentro del ejercicio de nuestra profesión, pero que también nosotros al momento que vamos a validar o que vamos a transmitir una información ante una autoridad jurisdiccional, tenemos propiamente nuestro decálogo del abogado que nos dice de manera específica cómo nos tenemos que conducir, ¿verdad? Con probidad, argumentando cuestiones que sean verídicas, cuando los hechos les asista a nuestro representado, actuar siempre velando por el bienestar de nuestro cliente, no realizar cobros excesivos, cuando exista algún interés de amistad o enemistad con alguna de las partes, pues también le tenemos que hacer del conocimiento, ¿no? Es decir, tenemos que tener una conducta ética, un correcto actuar. Y esto, ¿por qué emana de la argumentación en la retórica? Porque en el mismo sentido, cuando nosotros estemos manifestando ante la autoridad, tiene que argumentarse a partir de un deber ser, de lo que mandata la norma, pero también de los elementos que a nuestro representado pues les son atribuibles, ¿no? ¿Cuántos abogados conocemos que les indican, ¿no? Que el derecho no les asiste y que incluso los abogados fabrican medios probatorios para que al fin y al cabo pues le asista el derecho en teoría a su cliente, ¿verdad? Pero eso, nuestro decálogo del abogado que nos dice, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que regir por causas justas, por otorgar el derecho realmente a quien en un momento dado le fue vulnerado
violado y que existe una sanción proporcional a quien en un momento dado atentó contra este bien. Y por eso, dentro de la argumentación en la retórica, ¿qué nos dice? Todo esto que nosotros vamos a conocer, que nosotros vamos a plasmar a través de la norma jurídica, porque tenemos que acreditar, se me ocurre, dentro de un escrito de demanda, ¿qué tienes que hacer? Señalar tus hechos, pero también señalar en qué fundas tu dicho, es decir, cuáles son los medios probatorios que acreditan determinados elementos, pero también qué instrumento jurídico y qué artículo le dan soporte. Y cuando exista la norma jurídica que presente vacíos legales, por ello también la norma que nos dice, puedes apoyarte, ¿por qué? Por jurisprudencias, por tesis aisladas y demás instrumentos que en un momento dado van a robustecer tu dicho. Todo esto, precisamente, ¿qué estoy haciendo? Argumentar, otorgarle elementos a la autoridad para que en ese mismo sentido emita un fallo a mi cliente, ¿verdad? Entonces, todo esto es propiamente el estudio de las reglas, de los principios. ¿Por qué de las reglas? Porque ya es algo que está estructurado, ya es algo que me dice cómo debe establecerse, ¿verdad? Que ya, está, ya tiene una norma, ya va de por ello hablábamos también de un método sistemático porque tiene un antes, un durante y un después para poder transmitir una información. Y cuando me indica que existe una argumentación científica. La argumentación científica es aquella que aplica modelos de razonamiento tanto complejos, pero también estrictos, y que va a soportar a través de qué? De los estudios de la ciencia. Y aquí también, como les comentaba en la clase pasada, podemos validarlo, se me ocurre, si yo te estoy indicando que existe, se me ocurre, estoy solicitando una guarda y custodia y manifiesto que tú o la parte demandada, pues no es viable para que se quede bajo los cuidados del menor porque consume sustancias psicotrópicas, ¿no? No tiene un modo honesto de vivir, todo el tiempo está bajo los influjos de alguna droga, etcétera, ¿no? Entonces, por más de que yo presente algún medio probatorio como fotos, como videos, como mensajes de texto, ¿qué prueba va a ser la fidedigna? Ah, pues obviamente un examen médico donde me arroje, ¿verdad? Un examen toxicológico que me indique si realmente tiene o ha consumido algún tipo de sustancias, ¿verdad? Y con qué frecuencia. Entonces, ahí también yo voy a acreditar y no nada más va a quedar a través de la palabra que estoy manifestando por escrito, sino ya a partir de un dictamen, ¿no? O de un diagnóstico que obviamente va a robustecer ese dicho. Entonces, este estudio, que es propiamente a partir de la ciencia, es el que me va a validar y por ello se dice que es la argumentación científica, porque es aquella que va a otorgar esta certeza, ¿no? Podrá invalidar o podrá tratar de desacreditar la parte contraria, pero como ya es algo probado, algo demostrado, pues obviamente va a carecer de todo valor probatorio, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los argumentos, existen tipos de argumentos formales. Estos tipos de argumentos formales se clasifican en tres. ¿Cuáles son estos? Existen los argumentos deductivos, existen los argumentos inductivos y existen los argumentos indirectos o argumentum a contrario. Vamos a explicar cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos de los argumentos deductivos, ¿qué son estos? Son aquellos que se basan en la conclusión, es decir, emanan de premisas. ¿Qué son las premisas? Son aquellos enunciados que contemplan un silogismo jurídico. El silogismo jurídico es aquel que está comprendido por dos premisas o proposiciones y una conclusión, es decir, que emana de lo general a lo particular. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo, María Catalina fue víctima de violencia física, ¿no? Su pareja sentimental, fulanito de tal, la agredió de manera, a través de los golpes, tiene hematomas en todo el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, te estoy dando qué cosa? Hechos. Tú, como abogado, ¿qué tienes que identificar? Si todos los elementos que te estoy manifestando encuadran dentro de un tipo penal, es decir, si la tipicidad contempla mis elementos. ¿Por qué? Porque una cosa es que tu cliente llegue y te pida que tú acciones, pero otra cosa es que lo que te pida se encuentre comprendido dentro de una norma. Recordemos que lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, aquí, de manera inmediata,
sí acredito los elementos y se configura bajo el tipo penal que violencia física, pero también existen tipos y modalidades de violencia. El tipo de violencia es violencia física. La modalidad de la violencia, si te estoy indicando que es violencia por parte de mi esposo, entonces es violencia familiar y el tipo de violencia es violencia física. Entonces estamos argumentando el tipo y la modalidad de la violencia, ¿verdad? Que qué tan importante es que nosotros conozcamos, porque recordemos que existen dentro de los tipos de violencia, está la violencia física, psicológica, económica, sexual, patrimonial, obstétrica, ¿verdad? Y cuando hablamos de las modalidades de violencia es en dónde se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, violencia laboral, ¿no? Institucional, doméstica, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya estamos particularizando violencia familiar y de esta se desprende la violencia física, ¿verdad? O violencia psicológica, o violencia sexual, o violencia económica, o violencia patrimonial, o violencia, no sé, la que yo te esté manifestando, ¿verdad? Entonces aquí estamos determinando primero, estamos primero identificando del bagaje de instrumentos jurídicos, porque tenemos un sinfín de instrumentos, ¿verdad? Estamos acotando en uno que es mi código, ¿qué cosa? Mi código penal. Dentro de mi código penal voy acotando aún más. Identifico que en efecto existe un tipo penal que responde a mi conducta y ese encuadra dentro del tipo penal, perdón, violencia física, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a desmembrar la tipicidad, veo que sí existen estos elementos que acreditan y luego entonces mi premisa mayor, ¿cuál va a ser? Violencia física. Mi premisa menor va a ser mi hecho. ¿Cuáles son los hechos? Que el día 25 de agosto del 2000, perdón, el día 15 de agosto del 2023, siendo aproximadamente las 17 horas, llega mi esposo con aliento alcohólico y empieza a patear la puerta o me empieza a agredir o no lo sé. Todo aquello que emane, ¿no? De los hechos que se están suscitando y que detonan en la violencia física, ¿verdad? Entonces veo premisa mayor, violencia física. Premisa menor, los hechos o acontecimientos que le pasan a tu cliente. Y la conclusión se le denomina consecuencia de derecho necesaria. Esta consecuencia de derecho necesaria, ¿qué va a ser la conclusión a la que lleguemos? Que en efecto, María Catalina fue víctima de el tipo penal violencia física y por tanto se otorgará una sanción de tantos años a tantos años a Juanito Pérez, se me ocurre, ¿no? Ah, perfecto. Esta es una conclusión, ¿por qué? Porque interpreto ambas premisas. Y esto que acabamos de hacer, apreciables licenciadas y licenciados, se le conoce como silogismo jurídico. Repito, silogismo jurídico. ¿Qué es el silogismo jurídico? Es la unión de dos premisas o proposiciones y de una conclusión. Una premisa se le considerará premisa mayor. La premisa mayor siempre será la norma jurídica, la norma jurídica. La premisa menor siempre será el hecho jurídico. El hecho jurídico son todos aquellos acontecimientos que en un momento dado se están suscitando y que son objeto de una litis. Y la conclusión es la interpretación que de las dos premisas lleguemos, es decir, el resolutivo. ¿Quién realiza un silogismo? Nosotros como estudiosos del derecho. Llámese al momento de que nuestro cliente somete a consideración un caso, llámese al momento que ahora yo soy jueza y tengo que dirimir un conflicto. ¿Cuál va a ser mi premisa mayor? Ah, pues la premisa mayor, ¿cuál va a ser? El tipo penal. Cuando se integra una carpeta de investigación, el tipo penal puede recategorizarse, claro está, que en el momento dado, Dios no quiera, ¿verdad? Ya no quede sobre una violencia física o puede quedar un feminicidio, una tentativa de feminicidio, no lo sé. Entonces puede que durante se esté llevando a cabo el proceso, pues obviamente sucedan otros hechos que detonen en otro delito, bueno, entonces sí se puede recategorizar y ya en un momento de sentencia, pues ya no sancionarse conforme el delito primario, ¿verdad? Sino con el delito de mayor punición, que en este caso, pues obviamente
llega al feminicidio, ¿verdad? Bueno, pero esto que te estoy diciendo, aquí es la premisa mayor, repito, el tipo penal, la premisa menor continúa siendo los hechos que yo tengo que saber de las partes que me están sometiendo a conocimiento para luego entonces que mi sentencia sea aquella que dirima el conflicto. Si yo me cito como qué, como un legislador en el mismo sentido, mi premisa mayor, ¿cuál va a ser? En este caso, si voy a crear una norma, si voy a derogarla, si voy a abrogarla. ¿Por qué? Porque es, repito, la norma jurídica, todo aquello que está desencadenando una revuelta social. ¿Por qué? Porque la norma jurídica, ¿por qué se crea? ¿Por qué se reforma o por qué se abroga? Porque existen determinados elementos dentro de la sociedad y que están generando una desestabilidad. Y por eso es importante dentro de la norma aplicarla, crearla, derogarla o abrogarla para luego entonces que toda esta desestabilidad vuelva a entrar en una validez social o en una paz social, que es el fin último del derecho. Ahora bien, cuando nosotros, regreso, estamos dentro de los argumentos deductivos. ¿Y por qué te decía todo esto? Porque los argumentos deductivos son aquellos que derivan de las premisas. Ya hablábamos que las premisas son propiamente la premisa mayor, la premisa menor y llegamos al silogismo. Y luego entonces vamos a llegar a una conclusión. Esos son los argumentos deductivos, por eso es un nombre, porque deduces de los dos enunciados, te lleva a una conclusión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del siguiente tipo de argumentos, se dice que es el argumento inductivo. Los argumentos inductivos son aquellos que se fundan a través de experiencias, pero a través de observaciones empíricas, es decir, únicamente, si recordamos cuando hablábamos de la metodología de la investigación jurídica, ustedes recuerdan un método. ¿Cuál era el método? Que dabas una respuesta de manera inmediata. Ah, el método intuitivo, ¿lo recuerdan? Cuando a ti llegaba tu cliente y te decía, a ver, Lisbeth, mira, yo quiero solicitar tus servicios. Lo que pasa es de que yo me separé de mi esposo, pero quiero que me queden las cosas. Entonces, quizás de manera inmediata, ¿qué pase a tu mente? Ah, pues entonces quizás se quiera divorciar y dentro del incidente de liquidación de bienes, pues ella quiera que le queden la casa, entonces intuyo que está casada, ¿no? O sea, con algo que yo te estoy contando, apenas estoy empezando, pero tú como abogada ya estás identificando las posibles opciones, ¿no? Que obviamente con la continuidad de la información que te va a arrojar tu cliente o con lo que tú le empieces a preguntar, puedes robustecer tu hipótesis, es decir, validar lo que en un principio dijiste, no, pues sí, tengo que iniciar primero el divorcio y luego el incidente o en su defecto, desacreditar tu hipótesis. ¿Por qué? Porque te das cuenta cuando empiezas a preguntar, pues que ni están casados, que los bienes están todos a nombre de él o en su caso del hermano, del primo, de la mamá, de quien sea. Pero la señora dice, pues como se fue, yo me quiero quedar con las cosas, ¿no? Entonces, jurídicamente hablando, no se puede. ¿Por qué? Porque si los bienes están a nombre de la mamá, ¿cómo tú puedes sustraer? Si tú lo sustraes, es robo, apoderamiento de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para ejercerlo. Aunque tú sepas que era de tu marido, pero si está a nombre de terceros, ¿cómo tú validas? Es tu palabra contra un medio probatorio. ¿Y qué va a validar una autoridad? No puede decir es que yo le tengo que creer a la señora. Yo puedo creerle, pero si me están expidiendo un documento, desafortunadamente la autoridad pues no puede nada más por simple analogía o por uso de razón actuar en favor de la parte contraria, ¿verdad? Únicamente se tiene que apegar a los elementos que en un momento dado están acreditando el dicho de cualquiera de las partes, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué se dice que es un argumento inductivo? Porque esto emana de las experiencias, ¿no? De las intuiciones. Yo intuía que la señora estaba casada o que los bienes eran de ella, o aunque no estuviera casada, pero que estuvieran a nombre del señor, porque también ya sabemos que le asisten derechos a la concubina, ¿no? Y que también en ese mismo sentido, pues también puede reclamar una parte de los bienes, pero resulta ser que tampoco están a nombre del señor. Entonces volvemos a la misma situación. Entonces, repito, el argumento inductivo son aquellos elementos inmediatos o aquellas respuestas espontáneas que entran bajo la nominación de hipótesis y que luego entonces serán objeto de validación, ya sea a través de cuestiones probadas, a través del uso de la ciencia o a través de otros elementos que en un momento dado puedan otorgarte mayor certeza. Eso se considera, apreciables alumnas, como argumentos inductivos.
Ahora bien, después tenemos dos argumentos indirectos. Estos argumentos indirectos también se les conocen como argumentum a contrarium. ¿Qué significan los argumentum a contrarium? Significa que son aquellos que retoman, haz de cuenta, como una conjunción tanto de los argumentos deductivos como de los argumentos inductivos, para conjuntarlos y hacer uno solo. Dentro de los argumentos indirectos son los que de manera pues más común se aplican. ¿Por qué? Porque puedo partir de una intuición, puedo emitir una hipótesis y luego entonces lo puedo acreditar, ¿verdad? Caso contrario, se me ocurre, yo acudo con la compañera Graciela y le digo, ¿sabes qué, Graciela? Mira, resulta que en el mismo sentido, ¿no? Mi esposo se fue, pero tengo dos hijas y necesito que usted pues me ayude para que me pase una pensión. Entonces, ¿qué intuye Graciela? Pues si yo estoy pidiendo pensión, pues que los hijos están registrados con el apellido de papá y mamá, ¿no? Por lógica. Entonces, Graciela me va a decir, perfecto, de primer contacto, pues necesito que me proporcione el atestado de nacimiento porque tenemos que acreditar el parentesco. No, pues es que fíjese que nunca los quiso registrar. Tienen acta de nacimiento, pero únicamente están con mis apellidos. Ah, pero me dijo usted que es su esposo. Entonces se sobreentiende que si no los registró, pero también podemos hacer valer, pues que emanado del matrimonio, pues procrearon a tantos hijos, vamos a validar las edades del... No, pero es que yo le digo esposo, pero realmente es mi concubino. Ah, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este sentido, bueno, de manera directa, no podemos iniciar un juicio de pensión alimenticia. Primeramente tenemos que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad para que luego entonces, una vez que se acredita la compatibilidad de genes, luego entonces pues ya se subsume y podemos luego entonces acreditar o dar inicio con la pensión alimenticia, ¿verdad? Y que sea retroactiva por todo este tiempo, pues que ha sido omiso en el cumplimiento de los deberes alimentarios. Ah, pero ¿qué hizo ahí Graciela? Primero dijo que se podía porque intuyó que los niños estaban registrados con los apellidos de ambos, ¿no? Sin embargo, al momento de que ella requiere un medio probatorio, que es el atestado de nacimiento, ¿qué se da cuenta? Que en efecto no lo tienen. Entonces, aplica el argumento deductivo. ¿Por qué el argumento deductivo? Porque aplica el silogismo. Dice, entonces no puedo iniciar mediante pensión alimenticia. Requiero qué cosa? Un juicio de reconocimiento de paternidad. ¿Pero por qué llega a esta conclusión? Porque ella realiza un silogismo jurídico. Es decir, primero identifica que existe un derecho para ella y para sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay compatibilidad de genes. ¿La norma lo regula? Sí. ¿Mediante qué? Mediante un juicio y que debe ser guarda y custodia. O sea, la norma jurídica está, que es la premisa mayor. Después me dice, necesito una premisa menor. ¿Cuál es la premisa menor? Los hechos que María Catalina me está comentando, por supuesto que encuadran dentro de lo que me exige la norma. Entonces, la premisa menor encuadra lo que ella me está diciendo. Y luego entonces llego a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que podemos invocar mediante el inicio de un juicio en la vía civil por reconocimiento de paternidad y luego entonces empiezo a requerir todos los demás medios probatorios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Ah, aplica. Primero aplicó un argumento inductivo, dio una respuesta inmediata. Después aplica un argumento deductivo. Luego entonces no es mi argumento inductivo, lo desacredito, es decir, no tengo estos elementos, no me sirve para nada, aplico el argumento deductivo y al momento que estoy conjuntando ambos argumentos, llego que al argumentum a contrario, ¿no? O el argumentum indirecto, que es esta conjunción de los dos argumentos para luego entonces aplicarlos y poder llegar a un caso en particular, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros seguimos propiamente con esto, vamos a dar continuidad con los temas de nuestra materia, que son propiamente el silogismo jurídico, que si bien es cierto, ya lo analizamos. Cuando hablamos del silogismo jurídico, nos dice que es un tipo de argumento deductivo, ya lo analizamos, porque está integrado. ¿Por qué? Por una clase de razonamiento y este razonamiento emana de la interpretación de dos premisas y una conclusión para poder validar un resultado. Por eso te voy a poner también un ejemplo. Si nosotros hablamos, se me ocurre, del tipo penal robo, ¿verdad? ¿Qué nos dice de manera literal el robo dentro de su tipicidad? Es apoderamiento de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para poder ejercerlo o para poder reclamarlo. Si de manera inmediata yo te digo, ah, bueno, el delito de robo pues está acreditado, pero resulta que Erika
iba caminando, ¿no? Y la despojaron de, no sé, de su teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa? Premisa mayor, tipo penal, robo, ¿no? Premisa menor, el apoderamiento del teléfono celular de Erika, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Qué es la conclusión? Se me ocurre, Juanito Pérez se le impondrá una pena de tanto a tanto por la comisión del delito de robo. Es decir, es la interpretación que de manada de las dos premisas o proposiciones estoy realizando. ¿Quién todo el tiempo está haciendo un silogismo? Las autoridades. ¿Por qué? Porque interpretan la norma jurídica, es decir, lo que nosotros como abogados postulantes llegamos y requerimos, ya sea en la vía civil, en la vía penal, en la vía laboral, en la vía mercantil. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo ante una autoridad jurisdiccional para solicitar la protección por determinados hechos que fueron objeto de vulneración, ¿verdad? Entonces, estamos reclamando un hecho, pero también estamos fundando a partir de una norma, porque para que podamos invocarlo ante una autoridad, forzosamente debe de emanar de una protección jurídicamente hablando, ¿no? Emanar de una norma jurídica y luego entonces el Estado, por ello, está obligado a conocer y a resolver, aplicando el derecho a quien en un momento dado pues le sea atribuible, ¿no? Entonces, al momento de que cualquier autoridad realiza esto y emite una sentencia, ya sea favorable o no, está aplicando qué cosa? La consecuencia de derecho. Entonces, todas las autoridades están aplicando un silogismo jurídico. Si nosotros, repito, estamos litigando, también aplicamos un silogismo jurídico, porque si nuestro cliente llega y nos requiere ya sea una asesoría jurídica, ¿no? Ni siquiera nos está pidiendo que le llevemos su juicio como tal, netamente una asesoría. Muchas personas pueden llegar y decirte los hechos y también te dicen, y entonces yo quiero que usted haga esto, pero ¿qué tal que el derecho no les asiste? Porque aunque ellos se sientan vulnerados en su derecho, si la norma no lo prohíbe, entonces no se puede acudir ante la autoridad jurisdiccional. Cuando mucho se puede acudir ante un CEJA, ¿no? Ante un Centro Estatal de Justicia Alternativa para requerir que en un momento dado hagan un apercibimiento de ley. Pero, repito, si llega la parte contraria después de 3 invitaciones, porque no se puede utilizar la fuerza pública para obligarlo a que llegue, perdón, ¿por qué? Porque son meramente administrativos, ¿no? Son conciliadores. Y eso porque no da cabida ni a la integración de un juicio ni en la vía civil, mucho menos, ¿no? A la integración de una carpeta de investigación en la vía penal. Por ello solamente va a quedar como un apercibimiento, ¿no? Como una llamada de atención, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando también nosotros continuamos hablando propiamente de estos temas en relación al silogismo jurídico, también recordemos que este silogismo o esta argumentación jurídica también tiene dos tipos de justificaciones. Existe la que se conoce como una justificación interna y aquella que se le considera como una justificación externa. ¿Por qué justificación interna? Porque es aquella que va a determinar la validez dentro del razonamiento deductivo, es decir, le interesa el contenido de las premisas. Si nuestras premisas tenemos contenido afirmativo, pues obviamente nuestra conclusión va a ser positiva. Pero si nosotros fundamos nuestro dicho en premisas falsas, luego entonces el resultado de la interpretación es correcto, pero su contenido es falso. Te voy a poner un ejemplo para que no te confundas. Cuando nosotros estamos hablando, se me ocurre, ¿no? Queremos acreditar, regreso al juicio, ¿no? De reconocimiento de paternidad. Yo no puedo decir que en efecto, pues mi cliente le asiste el derecho en razón a sus hijos y que Juanito Pérez es el progenitor. Yo simplemente estoy dando por sentado la veracidad de mi cliente, porque todo va a salir a través de la prueba de ADN. Esta puede salir favorable o no, ¿verdad? Yo no puedo decir que fue verdad o que fue mentira. La única que sabe es mi cliente. Entonces, yo sí le tengo que, pues, requerir, ¿no? No para dudar ni someter a, bajo ninguna circunstancia en tela de juicio su dicho, pero sí le tengo que manifestar que va a ser a través de una prueba científica que va a aparecer o arrojar un resultado y que si el resultado es positivo, bueno, de entrada ya tiene que cubrir los gastos de la prueba de ADN. Si resulta positivo, entonces la parte demandada le reembolsa el costo de la prueba de ADN, pero si sale falsa, entonces ella tendrá que cubrir el costo de la prueba y obviamente pues no habrá ningún porcentaje ni de pensión alimenticia ni mucho menos de reconocimiento, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa aquí?
Si estamos utilizando nosotros la validez del razonamiento, ¿qué pasa? Las premisas o proposiciones son correctas. Retomo. Premisa mayor, el juicio de reconocimiento de paternidad. Premisa menor, los hijos que procrearon y en consecuencia de derecho existe la compatibilidad de genes, se acredita el parentesco y los menores llevan el apellido de papá y mamá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo inicio, integro debidamente mi demanda, ¿no? Presento, exhibo todos los medios probatorios y demás, pero resulta que la premisa mayor continúa siendo el reconocimiento de paternidad. La premisa menor es la prueba de ADN y resulta que la prueba de ADN dio negativo, que no hay compatibilidad de genes. Entonces, la conclusión que me debe de arrojar, que no va a existir ningún parentesco filial de los niños con las determinadas siglas y tal persona. ¿Qué me está diciendo ahí? Que aunque yo haya fundado que realmente debe acreditarse, en este caso, el reconocimiento bajo los apellidos tal y tal, en favor de los menores tal y tal, si las premisas arrojan contenidos falsos, obviamente mi resultado va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque aunque el cliente llegue y discuta conmigo de que yo no soy una buena abogada, el contenido de sus premisas es falso. Es decir, yo no puedo alterar una prueba científica, porque esta va a ser el elemento fidedigno que me arroje esta compatibilidad. Pero es que, mire, yo le estoy mandando fotos y yo le estoy exhibiendo cuando entrábamos al hotel o cuando mire los mensajes de texto y ahí pues hacemos cuentas, a la fecha en que nacieron mis hijos. No hay mayor medio probatorio convincente que obviamente la prueba de ADN, ¿verdad? Entonces, esto estamos también hablando de lo que me decía hace rato, las propias justificaciones internas, es decir, el contenido de las premisas o proposiciones me va a dar, emanado de este contenido, una validez en la conclusión o emanado de este contenido, una falsedad en la conclusión. Todo va a ser tomando en consideración, repito, este tipo de justificaciones o de razonamientos. Ahora bien, cuando hablamos de la justificación externa, como su nombre lo dice, es aquella que también va a determinar la veracidad en las premisas o en los elementos utilizados dentro de las premisas. ¿Qué pasa? Si yo efectivamente sé que yo no fui la persona, me están requiriendo en un momento mi prestación de servicios profesionales, pero resulta que mi cliente me dice es que yo la voy a contratar para que usted me saque de la cárcel, ¿no? Porque pues yo sí maté de la vida a Juanito Pérez, yo sí privé de la vida y pues me iniciaron mi carpeta de investigación por el delito de homicidio. Sí lo maté. Y si vuelven a hacerlo, vuelvo a matar por esto y por esto y por esto, ¿no? Él sigue en su postura. Pero pues yo le estoy pagando para que me defienda. Usted tiene que ver qué hace, pero yo le estoy pagando. Hay muchos abogados que desafortunadamente se prestan a eso, ¿no? Hay de todo. Hay gente que realmente cumple a cabalidad el decálogo del abogado, que realmente defiende causas justas, y hay otros que los mueve la cuestión monetaria. Bueno, lo dejo en tela de juicio. Pero ¿qué pasa con ese tipo de abogados? Empiezan a fabricar medios probatorios, aleccionan testigos, fabrican otro tipo de circunstancias, aleccionan, en este caso al imputado, qué es lo que tiene que decir, que manifieste que bajo presión se vio obligado a declarar, que fue sometido a la tortura, etcétera, 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 para que luego entonces pueda requerir otro tipo de argumentos que en un momento puedan tomarse en consideración, ya sea para disminuir la pena o por el contrario, para que incluso pueda salir en libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo empiezo a fabricar estos medios probatorios, quizás alguno de estos puedan ser validados, es decir, la propia autoridad pues los determine como ciertos, porque la parte contraria no emite buenos argumentos, por eso les decía que qué tan importantes son nuestros argumentos, porque de ello depende que nuestro cliente en su resolutivo salga beneficiado o perjudicado, porque aunque le asista el derecho, si nosotros no sabemos emitir una buena argumentación, por ello existen tantos inocentes en prisión y tantos culpables en la cárcel, porque mucho de ello depende de nosotros como abogados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Algunos argumentos pues fueron validados, pero ¿qué tal que al momento de que yo estoy otorgando otros argumentos, pues resulta que al momento que salen mis testigos, uno de ellos empieza a pues decir, pues es que me dijeron, o es que me mandaron mensajes de texto, o es que lo escuché, ¿verdad? ¿Qué pasa?
Ahí empiezan a desacreditar algo que yo robustecía mediante una testimonial, empieza a carecer de certeza. Es que yo argumenté que Juanito Pérez estaba con Lisbeth ese día y resulta que cuando el abogado de la parte contraria es muy inteligente y se da cuenta que Lisbeth está flaqueando y dentro de muchas preguntas, porque no existe un mínimo ni un máximo de preguntas a los testigos, si yo les quiero hacer 1000 preguntas a Lisbeth, pues Lisbeth la tiene que contestar. No existe un mínimo ni un máximo en las preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal que yo ya voy en la pregunta 900? ¿No? Lisbeth ya está cansada, ya no sabe ni qué dijo hace 20 horas y sigue contestando, ¿no? Entonces, yo le hago la pregunta a Lisbeth y resulta que Lisbeth se le va y dice, no, pues es que ese día en efecto, pues yo estaba con mis papás a las 4 de la tarde y resulta, desde ahí ya puedo acreditar mediante la respuesta tal, la ciudadana Lisbeth manifiesta que ella se encontraba en el domicilio tal con tal y tal persona. Y no obstante, en este caso, o ahora yo como abogado de la parte contraria, el imputado mediante su declaración manifestó que siendo las tales horas del día tal se encontraba en acompañamiento de la ciudadana Lisbeth y que se encontraban en tal lugar. Quizás no estaban en donde ella señaló. Habían ido al cine a ver la película tal y que incluso exhibían, ¿no? Las taquillas o los boletos donde acreditaba que habían ido dos personas. Pero Lisbeth, dentro de su declaración, está argumentando esto. Entonces, vemos que no existe concurrencia en el dicho. Entonces, ahí vemos, pues, que está justificándose a partir de cuestiones externas. Y esto precisamente es lo que me está indicando. Va a determinar esta validez por factores externos que en un momento dado también pueden justificar o también pueden desacreditar un dicho, ¿verdad? Ahora, también si nosotros continuamos con este tipo de circunstancias, vemos que de los silogismos o del silogismo como tal, repito, emanan estos dos factores, tanto los argumentos positivos como también los argumentos deductivos. Y si nosotros continuamos dentro del lenguaje jurídico, la lógica del derecho y las técnicas de interpretación jurídica, vamos a establecer que nosotros como abogados, ¿qué es lo que necesitamos? Tener un léxico jurídico. ¿Por qué? Porque incluso por ello existe un diccionario jurídico, porque nosotros como estudiosos del derecho existen determinados lineamientos o determinadas palabras que pueden en un momento dado significar una cosa desde el punto de vista legal y significar otra completamente distinta si nosotros hablamos en un lenguaje coloquial. Un simple ejemplo. Si yo te digo, ¿qué viene de manera inmediata a tu mente cuando te digo un tipo, ¿no? Alguien me puede decir, ah, pues es una persona que va pasando, ¿no? Es un tipo. Pero si yo te digo como abogado, ¿qué entiendes por tipo? Ah, el tipo penal, pues entonces nosotros estamos argumentando de la literalidad de un delito, ¿no? Llámese violación, estupro, robo, fraude, shalala, shalala. Ah, es el tipo penal. Vemos cómo la misma palabra utilizada dentro de un léxico jurídico significa una cosa. Si nosotros la aplicamos en otro sentido, en un lenguaje común, es completamente distinta, ¿verdad? Entonces, aquí por eso nos dice que el lenguaje jurídico, o al menos nosotros como estudiosos del derecho, por eso tenemos que estar en una constante preparación. ¿Por qué? Porque el abogado que no estudia cada día es menos abogado. ¿Por qué? Porque nuestras normas jurídicas cada vez están en constante modificación, se están reformando, se están abrogando, se están creando normas jurídicas. Y si yo me quedo con lo que aprendí hace 5 años, pues simplemente cada día, recuerden, son menos abogados, porque no pueden justificar un dicho sobre leyes que ya son obsoletas, es decir, que leyes que ya no existen, ¿verdad? Entonces, eso, ¿por qué también arroja un lenguaje jurídico? Porque entre más tú estudies, más tú te especialices, pues obviamente tu acervo al momento de que redactes un escrito, desde una promoción sencilla hasta cuando tú realices un amparo, cuando tú realices una demanda, una contestación de la demanda, se ve de manera literal si tú dominas el ámbito legal o si tú simplemente estás llevando a cabo a partir de un machote, como vulgarmente se le dice, y únicamente estás cambiando determinados elementos. ¿Por qué? Porque no justificas a partir de instrumentos como tal, no lo validas con jurisprudencias, con tesis aisladas, no utilizas instrumentos jurídicos internacionales. Hay palabras también, algo tan sencillo, la palabra amén, ¿no? Amén. Muchos pueden pensar es que está rezando, ¿verdad? Amén. Ah, pero si tú lo utilizas, esta simple palabra es algo muy utilizado cuando tú estás realizando amparos, ¿no? Amén de lo anterior, es decir, argumentando el dicho, ¿no? O sea, son pequeñas palabras que ya se profesionalizan o se especializan en otra rama o en una cuestión mucho más elevada y que se supone que nosotros como estudiosos del derecho tenemos que tener este acervo o